أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين ليقام الدين فيها شرع رب العالمين أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب. El Estado Islámico es una macroorganización terrorista de naturaleza yihadista suní. Actualmente controla el territorio situado en la frontera de Siria e Irak. En junio de 2014, su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, se autoproclamó califa de todos los musulmanes y creó un califato con la intención de controlar amplias zonas de Asia, Arabia, norte de África y la antigua Al-Ándalus. Con las recientes olas de ejecuciones de periodistas de diversas nacionalidades, empezaron a tener una repercusión internacional, poniendo a esta organización terrorista en el mapa. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo una red terrorista con escasos medios ha podido alcanzar tal dimensión? ¿Cómo se financia esta macroorganización? ¿Cuáles son sus objetivos? El caso del Estado Islámico es extremadamente complejo de entender. Para comprender este fenómeno, el del yihadismo, tenemos que retroceder hasta el mismo principio del Islam. Los primeros musulmanes fueron perseguidos y tuvieron que defenderse para sobrevivir, y ahí fue acuñado el término de yihad o guerra santa para defenderse de los infieles que iban en contra de sus creencias. Las continuas victorias de los musulmanes aumentaron aún más el fervor religioso y potenciaron el concepto de guerra santa. Ya siglos después, con el Islam afianzado, la yihad pasó a un nuevo nivel con el fenómeno de las cruzadas, que fue el primer choque entre Oriente y Occidente, de una cultura extranjera y de otra religión enfrentadas al Islam. Durante las cruzadas, los reinos cristianos, con la intención de recuperar lo que creían propio, crearon una coalición de grandes potencias de la época con el aval del Papa de Roma. Así la guerra pasó a convertirse en un asunto religioso. Esto para los musulmanes supuso un gran reto a nivel tanto religioso como civil, ya que se tenían que enfrentar a una gran amenaza extranjera e infiel en su territorio, teniendo que unirse y dejar de lado sus diferencias por objetivo común. Algún tiempo después, los turcos otomanos derrocaron al antiguo imperio bizantino a través de las sucesivas guerras santas. Con el paso del tiempo llegaron a controlar un vasto imperio que prácticamente unificó todo el Islam, suponiendo una grave amenaza para Europa y el cristianismo. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano queda vencido y gran parte de sus territorios divididos y bajo dominio de potencias europeas, predominantemente por parte británica. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, estos territorios adquieren su independencia. Se crea el Estado de Israel, algo visto por los musulmanes como una amenaza, debido a que se situaba al enemigo en el corazón de Oriente Medio, perjudicando a territorios periféricos, ¿no? Las fronteras de estos territorios y nuevas naciones fueron trazadas por los europeos, en muchos casos con una regla sobre el mapa, sin tener en cuenta las distintas culturas y etnias que dividían esas líneas, provocando conflictos e inestabilidad en la zona. Precisamente uno de esos países fue Irak.
un país, un entorno también, una región que cuenta con numerosas sensibilidades religiosas y étnicas, que quedó sumida en un caos durante años, con innumerables y sucesivos enfrentamientos entre sunís y chiitas, las dos formas predominantes de interpretar el Islam, dividiendo al país en dos bandos. En 1979, Saddam Hussein, de creencia suní, pasó a tener el poder absoluto del país. Al año siguiente, lanza una ofensiva militar contra Irán, un país de mayoría chiita, una guerra que duraría 8 años. Durante esos 8 años, Saddam Hussein y su ejército cometieron sucesivas y atroces matanzas, sobre todo en la región kurda del país, destruyendo también ciudades y bombardeando las mismas con armas químicas. Tras vencer a Irán, desató la conocida como Guerra del Golfo, con la intención de anexionarse Kuwait. Inmediatamente se forma una coalición de 34 países para impedirlo. Con Estados Unidos, presidido entonces por George Bush padre a la cabeza, lanzan la llamada Operación Tormenta del Desierto. Esta es la primera gran incursión de los Estados Unidos en la zona, algo que los musulmanes vieron con recelo. Finalmente Kuwait fue liberado. Tardó muy poco en ser liberado y su soberanía fue restituida, aunque Hussein continuó en el poder en su país, en Irak. En los años posteriores hubo numerosos embargos a Irak y conflictos entre el gobierno y las minorías chiitas y kurdas. Después de los atentados del 11S, el gobierno de Bush y sus aliados acusan a Irak de poseer armas de destrucción masiva, lo que llevó a la invasión de Irak, en la que los americanos arrasaron el país asesinando a cientos de miles de iraquíes. El régimen cayó en pocas semanas y Saddam Hussein fue condenado a muerte. En este periodo de inestabilidad surge la semilla de lo que acabará siendo el Estado Islámico. La invasión finaliza en 2011 con la retirada de las tropas estadounidenses, poniendo un gobierno afín a los Estados Unidos y dejando el país hundido en la miseria y la violencia. De las guerrillas sunís que habían luchado contra los americanos surge el llamado Estado Islámico de Irak y Levante, ISIS, lo que será el precursor del actual Estado Islámico. El poder de esta organización recae en un personaje, Abu Bakr al-Baghdadi. Durante la primavera árabe surgen diversas protestas en Siria, lo que desemboca en una guerra civil en este país. Al-Baghdadi sabe aprovechar esta situación y se expande por gran parte del territorio del país, llegando a controlar algunos pueblos y asentamientos, algo que le hace destacar sobre otras organizaciones terroristas, instalando la ley Sharia y llevando a cabo secuestros y ejecuciones sumarias. En junio de 2014 lanzan una ofensiva en el norte de Irak junto con militantes leales al antiguo gobierno de Hussein, llegando a tomar el control de la segunda ciudad más importante de Irak, Mosul. Este acto es de vital importancia para la organización, ya que este éxito produce un efecto llamada y se multiplican sus seguidores. A finales de junio, con grandes territorios bajo su control y cientos de miles de seguidores, Abu Bakr al-Baghdadi se autoproclama califa de todos los musulmanes y declara el Estado Islámico. El 10 de junio de 2014, tras varios ataques y asedios, el Estado Islámico consigue conquistar la estratégica ciudad de Mosul. La toma de una ciudad del nivel de Mosul supuso un antes y un después para la organización. Los recursos aquí encontrados les proporcionaron un aumento de su poder a todos los niveles. Lo primero que tomaron fue el aeropuerto con todo lo que supone. Controlan el tráfico aéreo, la mercancía de los vuelos comerciales, las telecomunicaciones, por no hablar de que es la principal vía de escape para los refugiados. Los pozos petrolíferos de la región pasaron a estar bajo su control también.
y aquí encuentran una importantísima, fundamental fuente de ingresos. Un cálculo aproximado estima que de las ventas de crudo en el mercado negro obtienen unos beneficios de unos 2 millones de dólares diarios. Impusieron a todos los comercios el pago de una tasa obligatoria para poder negociar. Tras tomar lo que es la ciudad propiamente dicha, se encuentran con los principales bancos iraquíes repletos de fondos. Se estima que en aquel momento rondaban los 400 millones de dólares en efectivo, a lo que hay que sumar, por supuesto, las reservas de oro que guardaban dichos bancos. En el ámbito militar, la ciudad fue como encontrar un tesoro. Los arsenales del ejército iraquí estaban repletos de armamento de última generación, la más alta tecnología, proporcionada por los Estados Unidos al gobierno iraquí. Rifles de asalto, artillería pesada, carros de combate antiaéreo, misiles de última tecnología. Esto va a significar un gran rearme militar, con lo que pueden controlar sus propios territorios con mayor eficacia y expandirse muy rápidamente. Las principales cadenas de televisión y radio quedaron bajo su mando, con todo el equipo técnico e informático que allí se encontraban, tales como cámaras de última generación, ordenadores y todo lo necesario para realizar sus proyectos audiovisuales. Actualmente cuentan con un gran número de personas que mueven todo el medio audiovisual, graban todos sus actos en HD, en alta definición y con los mejores medios técnicos. De esta manera, sus montajes sorprenden por un acabado perfecto y una calidad visual extraordinaria. Después estos vídeos son colgados en las redes sociales más usadas, Twitter, Facebook, YouTube, para reclutar más aliados a la causa. Estos reclutas provienen de todas partes del mundo, lo que supone un fenómeno en sí mismo. Estamos viendo gente de Europa, de América, que se dirigen a Irak para unirse a las filas del Estado Islámico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos estima en más de 2.000 yihadistas ya los que han viajado para formar parte de él. En España, concretamente en Ceuta, Melilla y Madrid, se han desarticulado cédulas que se dedicaban a reclutar a gente con la intención de enviarlos a luchar por la causa. Esto es un punto a tener en cuenta, ya que España es objetivo marcado para la conquista. De hecho, si miramos el mapa que ellos mismos difundieron tras la declaración del califato, vemos que la antigua Al-Ándalus se incluye dentro de los territorios que tienen aspiración de reconquistar. Tras la conquista de Mosul, el Estado Islámico comenzó a exterminar a todo lo considerado infiel a su causa. Los principales mandatarios del gobierno iraquí que quedaron en la ciudad tras la conquista fueron torturados y asesinados en público, bajo la atenta mirada de los civiles y sus teléfonos móviles. Los templos y mezquitas chiitas fueron destruidos, así como sus símbolos, incluyendo la tumba del profeta Jonás, venerado tanto por cristianos como por judíos. Los soldados iraquíes que intentaron desertar en el último momento fueron interceptados y se les hizo prisioneros, así como a los grupos chiitas. Todos ellos fueron metidos en camiones y transportados a las cercanías del río Tigris. Allí fueron brutalmente masacrados. El vídeo de estas matanzas corrió como la pólvora en Internet, lo que empezó a poner al Estado Islámico en el punto de mira. Tras estos hechos, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ofrece una rueda de prensa donde condena dichos actos como terrorismo y promete una respuesta por parte de su gobierno en las próximas semanas. El Estado Islámico comienza una ola de secuestros y ejecuciones a periodistas de los países que quisieran parar sus intenciones de expansión. El primero de estos fue el periodista norteamericano James Foley, hecho que escandalizó al mundo y provocó una gran repercusión a nivel mundial en los medios, al ser el primer ciudadano occidental en ser víctima de esta organización. Un factor a tener en cuenta de este vídeo fue que su ejecutor se dirigía a la cámara en un perfecto inglés con acento británico, lo que supone para Inglaterra un mayor impacto. This is James Wright Foley, an American citizen of your country. As a government,
you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State. A esta ejecución siguieron la de Stephen Sotolf y el británico David Cawthon Haynes, que incrementaron la preocupación mundial hacia este grupo terrorista. Obama vuelve a salir en rueda de prensa describiendo las medidas que va a tomar contra el avance del Estado Islámico. Este plan estadounidense consistía en realizar ataques aéreos sobre objetivos clave en Siria e Irak, asegurando que no volvería a destinar tropas terrestres en la zona. Esta ofensiva es apoyada de manera humanitaria y bélica por más de 54 países de Occidente y los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio. La Fuerza Aérea Militar Americana inició los bombardeos hacia los puntos estratégicos del Estado Islámico el pasado 8 de agosto, con un apoyo importante ofrecido por el Reino Unido. Durante estos bombardeos se destruyen infraestructuras civiles y militares, cometiéndose así masacres de civiles inocentes que se cuentan por centenares. En realidad no existe en sí una lucha contra el Islam ni contra el terrorismo que supone el Estado Islámico, sino una lucha convertida en excusas, como un pretexto, para quedarse con una zona rica en petróleo y gas, controlar los campos de petróleo, para poder mantener así una hegemonía económica internacional. No es la primera vez que Estados Unidos y sus aliados hacen esto. El ejemplo más cercano es George Bush, que formaba junto a José María Aznar y Tony Blair el que fue denominado como trío de las Azores, que con un pretexto de que Irak poseía armas de destrucción masiva inician la invasión de este país. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. ¿Dónde están esas armas? Pues nunca fueron encontradas. Lo que sí se encontró fue el petróleo y los recursos naturales, y las empresas de estos países comenzaron a lucrarse inmediatamente con esto. Esas actuaciones fueron precisamente el comienzo de lo que estamos viendo, o sea, las cenizas de lo que se destruyó y la sangre que se derramó es de donde surgen este tipo de ideas extremistas, estos extremismos en definitiva. Pese a los continuados ataques del ejército norteamericano sobre esta organización terrorista, la misma no aminora su imparable avance hacia las puertas de Bagdad, la capital iraquí. En algunos sectores del islamismo más radical está patente la idea de una nueva cruzada de los países occidentales contra Oriente Medio. Esto refuerza la idea de que su guerra santa es apoyada por su Dios y cuenta con su beneplácito. Lo cierto es que el Estado Islámico se encuentra en los límites de Bagdad y si finalmente cayese en sus manos supondría un efecto mayor al que tuvo la conquista de Mosul. El mundo asiste atemorizado al imparable avance del Estado Islámico y a cómo se están desarrollando los acontecimientos. وانتفض بالعطاء تموج التحايا بجيد السماء كعقد بهي كثير النقاء فأنتم أضأتم لنا الملتقى فيا غيم جد وانتفض بالعطاء فيا غيم جد وانتفض بالعطاء رباط الأخوات طوق النجاة لأجل الإله نزيد انتماء ونحيا بوصل كبلورة تشع انتظاما بها كبرياء إذا ما كسانا الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفاء ويركض منا جميل الأماني ويغفو بعيدا جوار السماء ويغفو بعيدا جوار السماء تموج التحايا بجيد السماء كعقد بهي كثير النقاء فأنتم أضأتم لنا الملتقى فيا غيم جد وانتفض بالعطاء فيا غيم جد
وانتفض بالعطاء. فيا صحبتي والإخاء نشيدي فشدوا الوثاق لنحيي الرخاء وكونوا. أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين، قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين. دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين، قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين. ليقام الدين فيها شرع رب العالمين. أمتي فاستبشري لا تيأسي النصر قريب، دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب. أمتي فاستبشري لا تيأسي النصر قريب، دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب. El Estado Islámico es una macroorganización terrorista de naturaleza yihadista suní. Actualmente controla el territorio situado en la frontera de Siria e Irak. En junio de 2014, su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, se autoproclamó califa de todos los musulmanes y creó un califato con la intención de controlar amplias zonas de Asia, Arabia, norte de África y la antigua Al-Ándalus. Con las recientes olas de ejecuciones de periodistas de diversas nacionalidades, empezaron a tener una repercusión internacional, poniendo a esta organización terrorista en el mapa. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo una red terrorista con escasos medios ha podido alcanzar tal dimensión? ¿Cómo se financia esta macroorganización? ¿Cuáles son sus objetivos? El caso del Estado Islámico es extremadamente complejo de entender. Para comprender este fenómeno, el del yihadismo, tenemos que retroceder hasta el mismo principio del Islam. Los primeros musulmanes fueron perseguidos y tuvieron que defenderse para sobrevivir, y ahí fue acuñado el término de yihad o guerra santa para defenderse de los infieles que iban en contra de sus creencias. Las continuas victorias de los musulmanes aumentaron aún más el fervor religioso y potenciaron el concepto de guerra santa. Ya siglos después, con el Islam afianzado, la yihad pasó a un nuevo nivel con el fenómeno de las cruzadas, que fue el primer choque entre Oriente y Occidente, de una cultura extranjera y de otra religión enfrentadas al Islam. Durante las cruzadas, los reinos cristianos, con la intención de recuperar lo que creían propio, crearon una coalición de grandes potencias de la época con el aval del Papa de Roma. Así la guerra pasó a convertirse en un asunto religioso. Esto para los musulmanes supuso un gran reto a nivel tanto religioso como civil, ya que se tenían que enfrentar a una gran amenaza extranjera e infiel en su territorio, teniendo que unirse y dejar de lado sus diferencias por objetivo común. Algo después, algún tiempo después, los turcos otomanos derrocaron al antiguo imperio bizantino a través de las sucesivas guerras santas. Con el paso del tiempo llegaron a controlar un vasto imperio que prácticamente unificó todo el Islam, suponiendo una grave amenaza para Europa y el cristianismo. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano queda vencido y gran parte de sus territorios divididos y bajo dominio de potencias europeas, predominantemente por parte británica. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, estos territorios adquieren su independencia. Se crea el Estado de Israel, algo visto por los musulmanes como una amenaza, debido a que se situaba al enemigo en el corazón de Oriente Medio,
perjudicando a territorios periféricos, ¿no? Las fronteras de estos territorios y nuevas naciones fueron trazadas por los europeos, en muchos casos con una regla sobre el mapa, sin tener en cuenta las distintas culturas y etnias que dividían esas líneas, provocando conflictos e inestabilidad en la zona. Precisamente uno de esos países fue Irak, un país, un entorno también, una región que cuenta con numerosas sensibilidades religiosas y étnicas, que quedó sumida en un caos durante años, con innumerables y sucesivos enfrentamientos entre sunís y chiitas, las dos formas predominantes de interpretar el Islam, dividiendo al país en dos bandos. En 1979, Saddam Hussein, de creencia suní, pasó a tener el poder absoluto del país. Al año siguiente, lanza una ofensiva militar contra Irán, un país de mayoría chiita, una guerra que duraría 8 años. Durante esos 8 años, Saddam Hussein y su ejército cometieron sucesivas y atroces matanzas, sobre todo en la región kurda del país, destruyendo también ciudades y bombardeando las mismas con armas químicas. Tras vencer a Irán, desató la conocida como Guerra del Golfo, con la intención de anexionarse Kuwait. Inmediatamente se forma una coalición de 34 países para impedirlo. Con Estados Unidos, presidido entonces por George Bush padre a la cabeza, lanzan la llamada Operación Tormenta del Desierto. Esta es la primera gran incursión de los Estados Unidos en la zona, algo que los musulmanes vieron con recelo. Finalmente Kuwait fue liberado, tardó muy poco en ser liberado, y su soberanía fue restituida, aunque Hussein continuó en el poder en su país, en Irak. En los años posteriores hubo numerosos embargos a Irak y conflictos entre el gobierno y las minorías chiitas y kurdas. Después de los atentados del 11S, el gobierno de Bush y sus aliados acusan a Irak de poseer armas de destrucción masiva, lo que llevó a la invasión de Irak, en la que los americanos arrasaron el país asesinando a cientos de miles de iraquíes. El régimen cayó en pocas semanas y Saddam Hussein fue condenado a muerte. En este periodo de inestabilidad surge la semilla de lo que acabará siendo el Estado Islámico. La invasión finaliza en 2011 con la retirada de las tropas estadounidenses, poniendo un gobierno afín a los Estados Unidos y dejando el país hundido en la miseria y la violencia. De las guerrillas sunís que habían luchado contra los americanos surge el llamado Estado Islámico de Irak y Levante, ISIS, lo que será el precursor del actual Estado Islámico. El poder de esta organización recae en un personaje, Abu Bakr al-Baghdadi. Durante la primavera árabe surgen diversas protestas en Siria, lo que desemboca en una guerra civil en este país. Al-Baghdadi sabe aprovechar esta situación y se expande por gran parte del territorio del país, llegando a controlar algunos pueblos y asentamientos, algo que le hace destacar sobre otras organizaciones terroristas, instalando la ley Sharia y llevando a cabo secuestros y ejecuciones sumarias. En junio de 2014 lanzan una ofensiva en el norte de Irak junto con militantes leales al antiguo gobierno de Hussein, llegando a tomar el control de la segunda ciudad más importante de Irak, Mosul. Este acto es de vital importancia para la organización, ya que este éxito produce un efecto llamada y se multiplican sus seguidores. A finales de junio, con grandes territorios bajo su control y cientos de miles de seguidores, Abu Bakr al-Baghdadi se autoproclama califa de todos los musulmanes y declara el Estado Islámico. El 10 de junio de 2014, tras varios ataques y asedios, el Estado Islámico consigue conquistar la estratégica ciudad de Mosul. La toma de una ciudad del nivel de Mosul supuso un antes y un después para la organización. Los recursos aquí encontrados les proporcionaron un aumento de su poder a todos los niveles.
دولة الإسلام قامت. Lo primero que tomaron fue el aeropuerto con todo lo que supone. Controlan el tráfico aéreo, la mercancía de los vuelos comerciales, las telecomunicaciones, por no hablar de que es la principal vía de escape para los refugiados. Los pozos petrolíferos de la región pasaron a estar bajo su control también, y aquí encuentran una importantísima, fundamental fuente de ingresos. Un cálculo aproximado estima que de las ventas de crudo en el mercado negro obtienen unos beneficios de unos 2 millones de dólares diarios. Impusieron a todos los comercios el pago de una tasa obligatoria para poder negociar. Tras tomar lo que es la ciudad propiamente dicha, se encuentran con los principales bancos iraquíes repletos de fondos. Se estima que en aquel momento rondaban los 400 millones de dólares en efectivo, a lo que hay que sumar, por supuesto, las reservas de oro que guardaban dichos bancos. En el ámbito militar, la ciudad fue como encontrar un tesoro. Los arsenales del ejército iraquí estaban repletos de armamento de última generación, la más alta tecnología, proporcionada por los Estados Unidos al gobierno iraquí. Rifles de asalto, artillería pesada, carros de combate antiaéreo, misiles de última tecnología. Esto va a significar un gran rearme militar, con lo que pueden controlar sus propios territorios con mayor eficacia y expandirse muy rápidamente. Las principales cadenas de televisión y radio quedaron bajo su mando, con todo el equipo técnico e informático que allí se encontraban, tales como cámaras de última generación, ordenadores y todo lo necesario para realizar sus proyectos audiovisuales. Actualmente cuentan con un gran número de personas que mueven todo el medio audiovisual, graban todos sus actos en HD, en alta definición y con los mejores medios técnicos. De esta manera, sus montajes sorprenden por un acabado perfecto y una calidad visual extraordinaria. Después estos vídeos son colgados en las redes sociales más usadas, Twitter, Facebook, YouTube, para reclutar más aliados a la causa. Estos reclutas provienen de todas partes del mundo, lo que supone un fenómeno en sí mismo. Estamos viendo gente de Europa, de América, que se dirigen a Irak para unirse a las filas del Estado Islámico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos estima en más de 2.000 yihadistas ya los que han viajado para formar parte de él. En España, concretamente en Ceuta, Melilla y Madrid, se han desarticulado cédulas que se dedicaban a reclutar a gente con la intención de enviarlos a luchar por la causa. Esto es un punto a tener en cuenta, ya que España es objetivo marcado para la conquista. De hecho, si miramos el mapa que ellos mismos difundieron tras la declaración del califato, vemos que la antigua Al-Ándalus se incluye dentro de los territorios que tienen aspiración de reconquistar. Tras la conquista de Mosul, el Estado Islámico comenzó a exterminar a todo lo considerado infiel a su causa. Los principales mandatarios del gobierno iraquí que quedaron en la ciudad tras la conquista fueron torturados y asesinados en público, bajo la atenta mirada de los civiles y sus teléfonos móviles. Los templos y mezquitas chiitas fueron destruidos, así como sus símbolos, incluyendo la tumba del profeta Jonás, venerado tanto por cristianos como por judíos. Los soldados iraquíes que intentaron desertar en el último momento fueron interceptados y se les hizo prisioneros, así como a los grupos chiitas. Todos ellos fueron metidos en camiones y transportados a las cercanías del río Tigris. Allí fueron brutalmente masacrados. El vídeo de estas matanzas corrió como la pólvora en Internet, lo que empezó a poner al Estado Islámico en el punto de mira. Tras estos hechos, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ofrece una rueda de prensa donde condena dichos actos como terrorismo y promete una respuesta por parte de su gobierno en las próximas semanas. El Estado Islámico comienza una ola de secuestros y ejecuciones a periodistas de los países que quisieran parar sus intenciones de expansión. El primero de estos fue el periodista norteamericano James Foley.
hecho que escandalizó al mundo y provocó una gran repercusión a nivel mundial en los medios, al ser el primer ciudadano occidental en ser víctima de esta organización. Un factor a tener en cuenta de este vídeo fue que su ejecutor se dirigía a la cámara en un perfecto inglés con acento británico, lo que supone para Inglaterra un mayor impacto. This is James Wright Foley, an American citizen of your country. As a government, you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State. A esta ejecución siguieron la de Stephen Sotolf y el británico David Cawthon Haynes, que incrementaron la preocupación mundial hacia este grupo terrorista. Obama vuelve a salir en rueda de prensa describiendo las medidas que va a tomar contra el avance del Estado Islámico. Este plan estadounidense consistía en realizar ataques aéreos sobre objetivos clave en Siria e Irak, asegurando que no volvería a destinar tropas terrestres en la zona. Esta ofensiva es apoyada de manera humanitaria y bélica por más de 54 países de Occidente y los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio. La Fuerza Aérea Militar Americana inició los bombardeos hacia los puntos estratégicos del Estado Islámico el pasado 8 de agosto, con un apoyo importante ofrecido por el Reino Unido. Durante estos bombardeos se destruyen infraestructuras civiles y militares, cometiéndose así masacres de civiles inocentes que se cuentan por centenares. En realidad no existe en sí una lucha contra el Islam ni contra el terrorismo que supone el Estado Islámico, sino una lucha convertida en excusas, como un pretexto, para quedarse con una zona rica en petróleo y gas, controlar los campos de petróleo, para poder mantener así una hegemonía económica internacional. No es la primera vez que Estados Unidos y sus aliados hacen esto. El ejemplo más cercano es George Bush, que formaba junto a José María Aznar y Tony Blair el que fue denominado como trío de las Azores, que con un pretexto de que Irak poseía armas de destrucción masiva inician la invasión de este país. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. ¿Dónde están esas armas? Pues nunca fueron encontradas. Lo que sí se encontró fue el petróleo y los recursos naturales, y las empresas de estos países comenzaron a lucrarse inmediatamente con esto. Esas actuaciones fueron precisamente el comienzo de lo que estamos viendo, o sea, las cenizas de lo que se destruyó y la sangre que se derramó es de donde surgen este tipo de ideas extremistas, estos أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين ليقام الدين فيها شرع رب العالمين أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب. El Estado Islámico es una macroorganización terrorista de naturaleza yihadista suní. Actualmente controla el territorio situado en la frontera de Siria e Irak. En junio de 2014, su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, se autoproclamó califa de todos los musulmanes y creó un califato con la intención de controlar amplias zonas de Asia, Arabia, norte de África y la antigua Al-Ándalus.
Con las recientes olas de ejecuciones de periodistas de diversas nacionalidades, empezaron a tener una repercusión internacional, poniendo a esta organización terrorista en el mapa. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo una red terrorista con escasos medios ha podido alcanzar tal dimensión? ¿Cómo se financia esta macroorganización? ¿Cuáles son sus objetivos? El caso del Estado Islámico es extremadamente complejo de entender. Para comprender este fenómeno, el del yihadismo, tenemos que retroceder hasta el mismo principio del Islam. Los primeros musulmanes fueron perseguidos y tuvieron que defenderse para sobrevivir, y ahí fue acuñado el término de yihad o guerra santa para defenderse de los infieles que iban en contra de sus creencias. Las continuas victorias de los musulmanes aumentaron aún más el fervor religioso y potenciaron el concepto de guerra santa. Ya siglos después, con el Islam afianzado, la yihad pasó a un nuevo nivel con el fenómeno de las cruzadas, que fue el primer choque entre Oriente y Occidente, de una cultura extranjera y de otra religión enfrentadas al Islam. Durante las cruzadas, los reinos cristianos, con la intención de recuperar lo que creían propio, crearon una coalición de grandes potencias de la época con el aval del Papa de Roma. Así la guerra pasó a convertirse en un asunto religioso. Esto para los musulmanes supuso un gran reto a nivel tanto religioso como civil, ya que se tenían que enfrentar a una gran amenaza extranjera e infiel en su territorio, teniendo que unirse y dejar de lado sus diferencias por objetivo común. Algo después, algún tiempo después, los turcos otomanos derrocaron al antiguo imperio bizantino a través de las sucesivas guerras santas. Con el paso del tiempo llegaron a controlar un vasto imperio que prácticamente unificó todo el Islam, suponiendo una grave amenaza para Europa y el cristianismo. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano queda vencido y gran parte de sus territorios divididos y bajo dominio de potencias europeas, predominantemente por parte británica. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, estos territorios adquieren su independencia. Se crea el Estado de Israel, algo visto por los musulmanes como una amenaza, debido a que se situaba al enemigo en el corazón de Oriente Medio, perjudicando a territorios periféricos, ¿no? Las fronteras de estos territorios y nuevas naciones fueron trazadas por los europeos, en muchos casos con una regla sobre el mapa, sin tener en cuenta las distintas culturas y etnias que dividían esas líneas, provocando conflictos e inestabilidad en la zona. Precisamente uno de esos países fue Irak, un país, un entorno también, una región que cuenta con numerosas sensibilidades religiosas y étnicas, que quedó sumida en un caos durante años, con innumerables y sucesivos enfrentamientos entre sunís y chiitas, las dos formas predominantes de interpretar el Islam, dividiendo al país en dos bandos. En 1979, Saddam Hussein, de creencia suní, pasó a tener el poder absoluto del país. Al año siguiente, lanza una ofensiva militar contra Irán, un país de mayoría chiita, una guerra que duraría 8 años. Durante esos 8 años, Saddam Hussein y su ejército cometieron sucesivas y atroces matanzas, sobre todo en la región kurda del país, destruyendo también ciudades y bombardeando las mismas con armas químicas. Tras vencer a Irán, desató la conocida como Guerra del Golfo, con la intención de anexionarse Kuwait. Inmediatamente se forma una coalición de 34 países para impedirlo. Con Estados Unidos, presidido entonces por George Bush padre a la cabeza, lanzan la llamada Operación Tormenta del Desierto. Esta es la primera gran incursión de los Estados Unidos en la zona, algo que los musulmanes vieron con recelo. Finalmente Kuwait fue liberado, tardó muy poco en ser liberado, y su soberanía fue restituida, aunque Hussein continuó en el poder en su país, en Irak. En los años posteriores
hubo numerosos embargos a Irak y conflictos entre el gobierno y las minorías chiitas y kurdas. Después de los atentados del 11S, el gobierno de Bush y sus aliados acusan a Irak de poseer armas de destrucción masiva, lo que llevó a la invasión de Irak, en la que los americanos arrasaron el país asesinando a cientos de miles de iraquíes. El régimen cayó en pocas semanas y Saddam Hussein fue condenado a muerte. En este periodo de inestabilidad surge la semilla de lo que acabará siendo el Estado Islámico. La invasión finaliza en 2011 con la retirada de las tropas estadounidenses, poniendo un gobierno afín a los Estados Unidos y dejando el país hundido en la miseria y la violencia. De las guerrillas sunís que habían luchado contra los americanos surge el llamado Estado Islámico de Irak y Levante, ISIS, lo que será el precursor del actual Estado Islámico. El poder de esta organización recae en un personaje, Abu Bakr al-Baghdadi. Durante la primavera árabe surgen diversas protestas en Siria, lo que desemboca en una guerra civil en este país. Al-Baghdadi sabe aprovechar esta situación y se expande por gran parte del territorio del país, llegando a controlar algunos pueblos y asentamientos, algo que le hace destacar sobre otras organizaciones terroristas, instalando la ley Sharia y llevando a cabo secuestros y ejecuciones sumarias. En junio de 2014 lanzan una ofensiva en el norte de Irak junto con militantes leales al antiguo gobierno de Hussein, llegando a tomar el control de la segunda ciudad más importante de Irak, Mosul. Este acto es de vital importancia para la organización, ya que este éxito produce un efecto llamada y se multiplican sus seguidores. A finales de junio, con grandes territorios bajo su control y cientos de miles de seguidores, Abu Bakr al-Baghdadi se autoproclama califa de todos los musulmanes y declara el Estado Islámico. El 10 de junio de 2014, tras varios ataques y asedios, el Estado Islámico consigue conquistar la estratégica ciudad de Mosul. La toma de una ciudad del nivel de Mosul supuso un antes y un después para la organización. Los recursos aquí encontrados les proporcionaron un aumento de su poder a todos los niveles. Lo primero que tomaron fue el aeropuerto con todo lo que supone. Controlan el tráfico aéreo, la mercancía de los vuelos comerciales, las telecomunicaciones, por no hablar de que es la principal vía de escape para los refugiados. Los pozos petrolíferos de la región pasaron a estar bajo su control también, y aquí encuentran una importantísima, fundamental fuente de ingresos. Un cálculo aproximado estima que de las ventas de crudo en el mercado negro obtienen unos beneficios de unos $2 millones diarios. Impusieron a todos los comercios el pago de una tasa obligatoria para poder negociar. Tras tomar lo que es la ciudad propiamente dicha, se encuentran con los principales bancos iraquíes repletos de fondos. Se estima que en aquel momento rondaban los $400 millones en efectivo, a lo que hay que sumar, por supuesto, las reservas de oro que guardaban dichos bancos. En el ámbito militar, la ciudad fue como encontrar un tesoro. Los arsenales del ejército iraquí estaban repletos de armamento de última generación, la más alta tecnología, proporcionada por los Estados Unidos al gobierno iraquí. Rifles de asalto, artillería pesada, carros de combate antiaéreo, misiles de última tecnología. Esto va a significar un gran rearme militar, con lo que pueden controlar sus propios territorios con mayor eficacia y expandirse muy rápidamente. Las principales cadenas de televisión y radio quedaron bajo su mando, con todo el equipo técnico e informático que allí se encontraban, tales como cámaras de última generación, ordenadores y todo lo necesario para realizar sus proyectos audiovisuales.
Actualmente cuentan con un gran número de personas que mueven todo el medio audiovisual, graban todos sus actos en HD, en alta definición y con los mejores medios técnicos. De esta manera, sus montajes sorprenden por un acabado perfecto y una calidad visual extraordinaria. Después estos vídeos son colgados en las redes sociales más usadas, Twitter, Facebook, YouTube, para reclutar más aliados a la causa. Estos reclutas provienen de todas partes del mundo, lo que supone un fenómeno en sí mismo. Estamos viendo gente de Europa, de América, que se dirigen a Irak para unirse a las filas del Estado Islámico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos estima en más de 2.000 yihadistas ya los que han viajado para formar parte de él. En España, concretamente en Ceuta, Melilla y Madrid, se han desarticulado cédulas que se dedicaban a reclutar a gente con la intención de enviarlos a luchar por la causa. Esto es un punto a tener en cuenta, ya que España es objetivo marcado para la conquista. De hecho, si miramos el mapa que ellos mismos difundieron tras la declaración del califato, vemos que la antigua Al-Ándalus se incluye dentro de los territorios que tienen aspiración de reconquistar. Tras la conquista de Mosul, el Estado Islámico comenzó a exterminar a todo lo considerado infiel a su causa. Los principales mandatarios del gobierno iraquí que quedaron en la ciudad tras la conquista fueron torturados y asesinados en público, bajo la atenta mirada de los civiles y sus teléfonos móviles. Los templos y mezquitas chiitas fueron destruidos, así como sus símbolos, incluyendo la tumba del profeta Jonás, venerado tanto por cristianos como por judíos. Los soldados iraquíes que intentaron desertar en el último momento fueron interceptados y se les hizo prisioneros, así como a los grupos chiitas. Todos ellos fueron metidos en camiones y transportados a las cercanías del río Tigris. Allí fueron brutalmente masacrados. El vídeo de estas matanzas corrió como la pólvora en Internet, lo que empezó a poner al Estado Islámico en el punto de mira. Tras estos hechos, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ofrece una rueda de prensa donde condena dichos actos como terrorismo y promete una respuesta por parte de su gobierno en las próximas semanas. El Estado Islámico comienza una ola de secuestros y ejecuciones a periodistas de los países que quisieran parar sus intenciones de expansión. El primero de estos fue el periodista norteamericano James Foley, hecho que escandalizó al mundo y provocó una gran repercusión a nivel mundial en los medios, al ser el primer ciudadano occidental en ser víctima de esta organización. Un factor a tener en cuenta de este vídeo fue que su ejecutor se dirigía a la cámara en un perfecto inglés con acento británico, lo que supone para Inglaterra un mayor impacto. This is James Wright Foley, an American citizen of your country. As a government, you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State. A esta ejecución siguieron la de Stephen Sotolf y el británico David Cawthon Haynes, que incrementaron la preocupación mundial hacia este grupo terrorista. Obama vuelve a salir en rueda de prensa describiendo las medidas que va a tomar contra el avance del Estado Islámico. Este plan estadounidense consistía en realizar ataques aéreos sobre objetivos clave en Siria e Irak, asegurando que no volvería a destinar tropas terrestres en la zona. Esta ofensiva es apoyada de manera humanitaria y bélica por más de 54 países de Occidente y los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio. La Fuerza Aérea Militar Americana inició los bombardeos hacia los puntos estratégicos del Estado Islámico el pasado 8 de agosto, con un apoyo importante ofrecido por el Reino Unido. Durante estos bombardeos se destruyen infraestructuras civiles y militares, cometiéndose así masacres de civiles inocentes que se cuentan por centenares. En realidad no existe en sí una lucha contra el Islam ni contra el terrorismo que supone el Estado Islámico, sino una lucha convertida en excusas, como un pretexto, para quedarse con una zona rica en petróleo y gas, controlar los campos de petróleo, para poder mantener así una hegemonía económica internacional. No es la primera vez que Estados Unidos y sus aliados hacen esto. El ejemplo más cercano es George Bush, que formaba junto a José María Aznar y Tony Blair el que fue denominado como trío de las Azores.
que con un pretexto de que Irak poseía armas de destrucción masiva, inician la invasión de este país. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. ¿Dónde están esas armas? Pues nunca fueron encontradas. Lo que sí se encontró fue el petróleo y los recursos naturales, y las empresas de estos países comenzaron a lucrarse inmediatamente con esto. Esas actuaciones fueron precisamente el comienzo de lo que estamos viendo, o sea, las cenizas de lo que se destruyó y la sangre que se derramó es de donde surgen este tipo de ideas extremistas, estos extremismos en definitiva. Pese a los continuados ataques del ejército norteamericano sobre esta organización terrorista, la misma no aminora su imparable avance hacia las puertas de Bagdad, la capital iraquí. En algunos sectores del islamismo más radical está patente la idea de una nueva cruzada de los países occidentales contra Oriente Medio. Esto refuerza la idea de que su guerra santa es apoyada por su Dios y cuenta con su beneplácito. Lo cierto es que el Estado Islámico se encuentra en los límites de Bagdad y si finalmente cayese en sus manos supondría un efecto mayor al que tuvo la conquista de Mosul. El mundo asiste atemorizado al imparable avance del Estado Islámico y a cómo se están desarrollando los acontecimientos. وانتفض بالعطاء تموج التحايا بجيد السماء كعقد بهي كثير النقاء فأنتم أضأتم لنا الملتقى فيا غيم جد وانتفض بالعطاء فيا غيم جد وانتفض بالعطاء رباط الأخوات طوق النجاة لأجل الإله نزيد انتماء ونحيا في وصل كبلورة تشع انتظاما بها كبرياء إذا ما كسانا الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفاء ويركض منا جميل الأماني ويغفو بعيدا جوار السماء ويغفو بعيدا جوار السماء تموج التحايا بجيد السماء كعقد بهي كثير النقاء فأنتم أضأتم لنا الملتقى فيا غيم جد وانتفض بالعطاء فيا غيم جد وانتفض بالعطاء فيا صحبتي والإخاء نشيدي فشدوا الوثاق لنحيي الرخاء أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين ليقام الدين فيها شرع رب العالمين أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب
El Estado Islámico es una macroorganización terrorista de naturaleza yihadista suní. Actualmente controla el territorio situado en la frontera de Siria e Irak. En junio de 2014, su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, se autoproclamó califa de todos los musulmanes y creó un califato con la intención de controlar amplias zonas de Asia, Arabia, norte de África y la antigua Al-Ándalus. Con las recientes olas de ejecuciones de periodistas de diversas nacionalidades, empezaron a tener una repercusión internacional, poniendo a esta organización terrorista en el mapa. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo una red terrorista con escasos medios ha podido alcanzar tal dimensión? ¿Cómo se financia esta macroorganización? ¿Cuáles son sus objetivos? El caso del Estado Islámico es extremadamente complejo de entender. Para comprender este fenómeno, el del yihadismo, tenemos que retroceder hasta el mismo principio del Islam. Los primeros musulmanes fueron perseguidos y tuvieron que defenderse para sobrevivir, y ahí fue acuñado el término de yihad o guerra santa para defenderse de los infieles que iban en contra de sus creencias. Las continuas victorias de los musulmanes aumentaron aún más el fervor religioso y potenciaron el concepto de guerra santa. Ya siglos después, con el Islam afianzado, la yihad pasó a un nuevo nivel con el fenómeno de las cruzadas, que fue el primer choque entre Oriente y Occidente, de una cultura extranjera y de otra religión enfrentadas al Islam. Durante las cruzadas, los reinos cristianos, con la intención de recuperar lo que creían propio, crearon una coalición de grandes potencias de la época con el aval del Papa de Roma. Así la guerra pasó a convertirse en un asunto religioso. Esto para los musulmanes supuso un gran reto a nivel tanto religioso como civil, ya que se tenían que enfrentar a una gran amenaza extranjera e infiel en su territorio, teniendo que unirse y dejar de lado sus diferencias por objetivo común. Algún tiempo después, los turcos otomanos derrocaron al antiguo imperio bizantino a través de las sucesivas guerras santas. Con el paso del tiempo llegaron a controlar un vasto imperio que prácticamente unificó todo el Islam, suponiendo una grave amenaza para Europa y el cristianismo. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano queda vencido y gran parte de sus territorios divididos y bajo dominio de potencias europeas, predominantemente por parte británica. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, estos territorios adquieren su independencia. Se crea el Estado de Israel, algo visto por los musulmanes como una amenaza, debido a que se situaba al enemigo en el corazón de Oriente Medio, perjudicando a territorios periféricos, ¿no? Las fronteras de estos territorios y nuevas naciones fueron trazadas por los europeos, en muchos casos con una regla sobre el mapa, sin tener en cuenta las distintas culturas y etnias que dividían esas líneas, provocando conflictos e inestabilidad en la zona. Precisamente uno de esos países fue Irak, un país, un entorno también, una región que cuenta con numerosas sensibilidades religiosas y étnicas, que quedó sumida en un caos durante años, con innumerables y sucesivos enfrentamientos entre sunís y chiitas, las dos formas predominantes de interpretar el Islam, dividiendo al país en dos bandos. En 1979, Saddam Hussein, de creencia suní, pasó a tener el poder absoluto del país. Al año siguiente, lanza una ofensiva militar contra Irán, un país de mayoría chiita, una guerra que duraría 8 años. Durante esos 8 años, Saddam Hussein y su ejército cometieron sucesivas y atroces matanzas, sobre todo en la región kurda del país, destruyendo también ciudades y bombardeando las mismas con armas químicas. Tras vencer a Irán, desató la conocida como Guerra del Golfo, con la intención de anexionarse Kuwait. Inmediatamente se forma una coalición de 34 países para impedirlo. Con Estados Unidos, presidido entonces por George Bush padre a la cabeza, lanzan la llamada Operación Tormenta del Desierto.
Esta es la primera gran incursión de los Estados Unidos en la zona, algo que los musulmanes vieron con recelo. Finalmente Kuwait fue liberado, tardó muy poco en ser liberado y su soberanía fue restituida, aunque Hussein continuó en el poder en su país, en Irak. En los años posteriores hubo numerosos embargos a Irak y conflictos entre el gobierno y las minorías chiitas y kurdas. Después de los atentados del 11S, el gobierno de Bush y sus aliados acusan a Irak de poseer armas de destrucción masiva, lo que llevó a la invasión de Irak, en la que los americanos arrasaron el país asesinando a cientos de miles de iraquíes. El régimen cayó en pocas semanas y Saddam Hussein fue condenado a muerte. En este periodo de inestabilidad surge la semilla de lo que acabará siendo el Estado Islámico. La invasión finaliza en 2011 con la retirada de las tropas estadounidenses, poniendo un gobierno afín a los Estados Unidos y dejando el país hundido en la miseria y la violencia. De las guerrillas sunís que habían luchado contra los americanos surge el llamado Estado Islámico de Irak y Levante, ISIS, lo que será el precursor del actual Estado Islámico. El poder de esta organización recae en un personaje, Abu Bakr al-Baghdadi. Durante la primavera árabe surgen diversas protestas en Siria, lo que desemboca en una guerra civil en este país. Al-Baghdadi sabe aprovechar esta situación y se expande por gran parte del territorio del país, llegando a controlar algunos pueblos y asentamientos, algo que le hace destacar sobre otras organizaciones terroristas, instalando la ley Sharia y llevando a cabo secuestros y ejecuciones sumarias. En junio de 2014 lanzan una ofensiva en el norte de Irak junto con militantes leales al antiguo gobierno de Hussein, llegando a tomar el control de la segunda ciudad más importante de Irak, Mosul. Este acto es de vital importancia para la organización, ya que este éxito produce un efecto llamada y se multiplican sus seguidores. A finales de junio, con grandes territorios bajo su control y cientos de miles de seguidores, Abu Bakr al-Baghdadi se autoproclama califa de todos los musulmanes y declara el Estado Islámico. El 10 de junio de 2014, tras varios ataques y asedios, el Estado Islámico consigue conquistar la estratégica ciudad de Mosul. La toma de una ciudad del nivel de Mosul supuso un antes y un después para la organización. Los recursos aquí encontrados les proporcionaron un aumento de su poder a todos los niveles. Lo primero que tomaron fue el aeropuerto con todo lo que supone. Controlan el tráfico aéreo, la mercancía de los vuelos comerciales, las telecomunicaciones, por no hablar de que es la principal vía de escape para los refugiados. Los pozos petrolíferos de la región pasaron a estar bajo su control también, y aquí encuentran una importantísima, fundamental fuente de ingresos. Un cálculo aproximado estima que de las ventas de crudo en el mercado negro obtienen unos beneficios de unos 2 millones de dólares diarios. Impusieron a todos los comercios el pago de una tasa obligatoria para poder negociar. Tras tomar lo que es la ciudad propiamente dicha, se encuentran con los principales bancos iraquíes repletos de fondos. Se estima que en aquel momento rondaban los 400 millones de dólares en efectivo, a lo que hay que sumar, por supuesto, las reservas de oro que guardaban dichos bancos. En el ámbito militar, la ciudad fue como encontrar un tesoro. Los arsenales del ejército iraquí estaban repletos de armamento de última generación, la más alta tecnología, proporcionada por los Estados Unidos al gobierno iraquí. Rifles de asalto, artillería pesada, carros de combate antiaéreo, misiles de última tecnología. Esto va a significar un gran rearme militar,
con lo que pueden controlar sus propios territorios con mayor eficacia y expandirse muy rápidamente. Las principales cadenas de televisión y radio quedaron bajo su mando, con todo el equipo técnico e informático que allí se encontraban, tales como cámaras de última generación, ordenadores y todo lo necesario para realizar sus proyectos audiovisuales. Actualmente cuentan con un gran número de personas que mueven todo el medio audiovisual, graban todos sus actos en HD, en alta definición y con los mejores medios técnicos. De esta manera, sus montajes sorprenden por un acabado perfecto y una calidad visual extraordinaria. Después estos vídeos son colgados en las redes sociales más usadas, Twitter, Facebook, YouTube, para reclutar más aliados a la causa. Estos reclutas provienen de todas partes del mundo, lo que supone un fenómeno en sí mismo. Estamos viendo gente de Europa, de América, que se dirigen a Irak para unirse a las filas del Estado Islámico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos estima en más de 2.000 yihadistas ya los que han viajado para formar parte de él. En España, concretamente en Ceuta, Melilla y Madrid, se han desarticulado cédulas que se dedicaban a reclutar a gente con la intención de enviarlos a luchar por la causa. Esto es un punto a tener en cuenta, ya que España es objetivo marcado para la conquista. De hecho, si miramos el mapa que ellos mismos difundieron tras la declaración del califato, vemos que la antigua Al-Ándalus se incluye dentro de los territorios que tienen aspiración de reconquistar. Tras la conquista de Mosul, el Estado Islámico comenzó a exterminar a todo lo considerado infiel a su causa. Los principales mandatarios del gobierno iraquí que quedaron en la ciudad tras la conquista fueron torturados y asesinados en público, bajo la atenta mirada de los civiles y sus teléfonos móviles. Los templos y mezquitas chiitas fueron destruidos, así como